Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Número 70. Por la presente se les convoca a hacer el posible fichaje de Gustavo César Casares, jugador que ustedes representan. No lo puedo creer. Tiene que estar en una de esas cajas. Por aquí. Toma. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada de este sábado 3 de diciembre del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli. Se acabaron los equipos de tercera y las liguillas infantiles. Creí que te gustaban esas liguillas. Entonces encontramos el puto contrato, claro. Lo tengo. Sí, ahí encontraron el contrato en esta producción y es que aquí en De Película de Caracol Radio durante este fin de semana y los que vienen seguimos adelante en este top 100 de largometrajes que tienen como relato central el mundo del fútbol a propósito del gran evento que se lleva a cabo por estos días, la Copa del Mundo Qatar modelo 2022. Y con estos sonidos llegamos a nuestra posición número 70. Con un film del año 2011, una coproducción entre Argentina y España de 1 hora 43 minutos de duración que navega a los terrenos de la comedia, la aventura y el deporte. Su título, En Fuera de Juego. El Madrid. Sin excusas, ¿eh? Pero yo hago mi trabajo, no entiendo por qué tengo... El financiamiento es parte de tu trabajo, como es de todos. Hace falta relaciones, inversores. ¿Cómo pensás que se mantiene esta clínica? ¿Trayendo chicos al mundo? La dirección de En Fuera de Juego estaba a cargo de David Márquez, un hombre nacido en Valencia, España, el 3 de enero de 1972, que además es productor y guionista. En el pasado había hecho Aislados como escritor en 2005 y también Cualquiera, el largometraje del año 2003. Y aquí los grandes protagonistas de esta historia, cuota española y cuota argentina. Por el lado de los españoles, un hombre nacido en Andalucía, España, en Córdoba, en 1967, el 24 de febrero, Fernando Tejero, recordado por 5 kilómetros cuadrados, por Fuera de Carta, también por Lobo Feroz y por Días de Fútbol, largometraje del cual habíamos hablado en este mismo conteo. Y por parte de los argentinos, nacido en Buenos Aires, en el Distrito Federal, en la Argentina, el 10 de febrero de 1963, el grandísimo Diego Peretti, el hombre que hemos visto en La Noche Mágica, en El Robo del Siglo, donde era Fernando Araujo, en La Noche que mi madre mató a mi padre, donde era Diego, en Mecánica Popular, donde era Armando Carreras, este talentoso actor que aquí empezamos a respetar después de ese tremendo rol en No sos vos, soy yo, esa divertida comedia romántica. Y aquí un muy joven, pero con toda la vena artística, con la sangre de su padre corriéndole por sus venas y dejándole ese gran talento. Es más, lo tenemos aquí de fondo. No llega a ninguna parte, así que se llama un abogado y se acabó. No. ¿Qué abogado? No, esto es fútbol. Acá hay más tiburones por metro cuadrado que en la costa de la Florida. Y yo ya sé. Sí, ese es Ricardo Darín y su hijo Chino Darín, que nació en 1989, el 14 de enero, era el otro personaje de esta historia, un joven que ya se ha abierto su camino en el séptimo arte y también en la televisión. Estuvo con su padre en esa muy buena película La Odisea de los Giles del año 2019, también Durante la Tormenta en 2018 y en El Ángel en ese mismo año, el gran Chino Darín. Ya te olvidaste que nosotros desde chiquito con tu viejo te metimos en el fútbol. ¿Quién te llevó a la Bombonera por primera vez? ¿Quién te llevó a la Bombonera? Le están haciendo el reclamo al personaje de Diego Peretti en esta película, donde la cuota femenina corría a cargo de Carmen Ruiz, una madrileña nacida el 28 de julio de 1974 y que estuvo en La Vida Inesperada del año 2013, donde era Sandra. Hácelo por mí. Si no lo querés hacer por mí, hácelo por tu viejo. Esas promesas prácticamente tienen que cumplirse, así cueste la propia vida
cuando una persona está a portas ahí, ya mirando frente a la muerte y le dice, hacelo por mí, el personaje de Ricardo Darín en esta película En Fuera de Fuego. Y ya pasando a la historia de este largometraje de 106 minutos, aquí aparece Diego, un médico argentino que está prácticamente involucrado con el mundo del fútbol desde su infancia. No está satisfecho con su vida. Y el otro personaje es Javi, el rol interpretado por Fernando Tejero, un representante de niños que es un timador, es un charlatán, es un tramposo, un pillo, que ve cómo estos jóvenes empiezan desde muy temprano a amar el fútbol, pero él hace ahí, firma unos contratos, les promete esta vida y la otra, pero lo único que busca no es el bienestar de los pequeños, sino sacar la mejor tajada. Es un manager de Español de tercera, pero él sueña con la oportunidad de que cambie su vida. Mientras tanto, tiene otra línea de negocios y es la de montar esas canchas inflables en los centros comerciales, y allí tiene otra fuente de ingresos porque como manager la verdad deja mucho que desear. Pero de repente todo cambia en el escenario porque ahí recibe primero una llamada y después un correo electrónico con el membrete, con el escudo del Real Madrid, y le dicen que Gustavo César, un niño que en el pasado él firmó, un joven crack argentino, es el muy posible fichaje por parte del cuadro merengue. Y esto hace que Javi de una vez empiece a chuparse los dedos, a pensar en su futuro, en construir centros comerciales, en meterse en otros rubros, precisamente porque ya prácticamente está contando el dinero de esa transferencia de ese joven crack. Y por otro lado, el rol a cargo del propio Diego Peretti, el Diego Garrido, está viendo cómo el padre de este joven, Gustavo César, le dice que hay un tiburón ahí pescando en agua ensangrentada y que le dice que podría quitarle el pase de su hijo y llevarse no solo el futuro de su muchacho, sino también todo el dinero. Así que le exige que le jure ahí a puertas de la muerte que va a hacer todo lo posible para que su hijo no caiga en las manos de ese representante. Y lo que va a mostrar la película es la rivalidad entre Diego y Javi y cómo de por medio tratan de frustrarse un poco las esperanzas, los anhelos de el joven Gustavo César. No hubo problema con los billetes que os mandé, ¿no? Bueno, claro, que va a haber si estáis aquí. ¿Quién me iba a decir a mí que el chaval al que firmé se me va a convertir en este pedazo de crack? Y aquí hay una serie de cameos o de apariciones de personajes muy reconocidos en el campo del fútbol. Aparece Iker Casillas, Martín Palermo, Manuel Llorente, expresidente del Valencia Fútbol Club, Pedro Cortés, también expresidente de ese mismo onceno español, Manuel Esteban, que es el afamado redactor jefe del diario AS y colaborador de Carrusel Deportivo y del Larguero, de Prisa Media, y José Ramón de la Morena, el periodista, director y presentador en alguna época de El Larguero. Un buitre porteño. ¿No? Que me conozco el tema. En el barrio se corre la voz de que el chaval va a fichar por el Madrid y un sinvergüenza. Estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 70 del año 2011, coproducción entre Argentina y España. Se trata de En Fuera de Juego. ¿De qué me está hablando? No, escúcheme un segundo. No. Número 69. Ese pibe es un crack, un fenómeno, mejor que Pedernera. Tiene que verlo jugar en la tercera de 3 de febrero. Ah, ese chico es Castro, claro. Hasta que empiece el campeonato se entró en los postreros. Tiene sangre, es como yo. Hubo una punta de años en primera. Pero eran otros tiempos. Eso era fútbol. Ahora están llenos de guita y se cuidan las piernas. Pero el Osvaldo es como los de antes. Osvaldito viejo. Y con estos sonidos en su idioma original, que es una película de dominio público y que está presente en YouTube, viajamos más de medio siglo, hasta 1960, con un largometraje de la Argentina que hace parte de su historia fílmica, de 1 hora 21 minutos de duración, navegando los terrenos del romance, la comedia, el drama y el deporte. Su título simplemente El Crack.
Se estrenó en agosto de 1960 en la Argentina este film que tenía en la dirección a José Martínez Suárez, un hombre que nació el 2 de octubre de 1925 en Santa Fe, en la Argentina, y murió en 2019, el 17 de agosto, a los 93 años de edad, también en la gran capital, responsable de Dar la Cara en 1962 y Los Chantas en 1975. Y aquí reparto de actores muy reconocidos en la televisión, en el teatro y en el cine de la Argentina, incluyendo a Jorge Salcedo, que murió a los 73 años de edad. Había nacido el 6 de febrero de 1915, murió en 1988 y estuvo en Mujeres Perdidas como actor en 1964 y también Un atardecer del amor en 1943. Otra de las grandes actrices que también ya falleció a los 89 años de edad en 2006, Aida Luz, nacida en 1917 y que estuvo en el film de 1967 Quiere casarse conmigo. También otro hombre que nos dejó a los 82 años de edad en 2003, falleciendo el 13 de mayo de ese año, Marcos Zucker, que había estado en De Corazón, la serie para la televisión de la Argentina, en las temporadas de 1997 a 1998. Y en esta producción también aparecía otro legendario actor que murió en 1961, Domingo Zapelli, que en el pasado había hecho La Edad del Amor en 1954. Y en esta película en blanco y negro de 81 minutos de duración, que tenía el guión también de José A. Martínez y que tenía la música del maestro Astor Piazzolla, mostraba a Litia Cinematográfica la historia del Central, un club de fútbol de la máxima categoría que acaba de hacer una de sus transferencias millonarias y ha cedido los derechos de su gran delantero, de su killer, de su goleador, al Celta de Vigo por un montaje millonario, por una cantidad muy importante para la época. De esa gran cantidad de dinero, una buena parte se reparten los representantes y los directivos. Pero para poder sustituirlo, el Central empieza a hilar delgado y se fijan en Osvaldo Castro, un joven jugador de tercera división que sí tiene mucho talento, no hay que negarlo, es un crack, por eso el título de la película, pero no tiene todavía la visibilidad que exige la prensa de la época. Él es hijo de un inmigrante gallego, dueño de un pequeño bar. De ese modo, Osvaldo comienza a representar los intereses de diferentes personas y a ver truncadas sus expectativas por cumplir el sueño de los demás. Una de las cosas que hace célebre esta película dentro de la filmografía argentina es que está ambientada en esos entretelones del negocio del fútbol, pero muestra ese lado oscuro, ese lado sórdido, donde aparecen esos mecanismos ocultos y cuestionables. También se habla abiertamente, y era una película de los años 60, sobre los sobornos, las drogas, las manipulaciones comerciales y también publicitarias, que pueden hacer que un jugador alcance la gloria, alcance la fama o simplemente se hunda en el olvido. Y Osvaldo es un ejemplo claro de un jugador que asciende a primera, pero empieza a ver cómo los intereses de su novia, su madre, su padre, el representante, los periodistas, los dirigentes del club y los hinchas tienen o lo sacan un poco de su camino de concentrarse en la pelota, y el film tiene un desenlace en un trágico partido donde la figura del pobre Osvaldo no termina de la mejor manera. Y hay un partido que se muestra en este film y fue rodado durante una confrontación de la vida real entre Asociación Atlética Argentinos Juniors y el San Lorenzo de Almagro. El estadio, cuyo campo de juego, tribuna popular y plateas aparecen varias de las escenas, es el del Club Atlético Huracán, el Tomás Adolfo Ducó. Y 1-1, aquí uno empieza a ver cómo Osvaldo tiene que cumplirle los sueños. Su novia sueña con salir de la pobreza, su padre dejar de ser un borracho y huir con Osvaldo. El de la madre, que es la que más lo quiere, de ver a su hijo triunfando. Don Paco, que sueña con volver a la tierra que lo tuvo cuando él era un niño. Y todos cumplen sus sueños, menos Osvaldo, que termina de forma trágica en esta película de la Argentina, en blanco y negro, de 1960, que ocupa nuestro lugar número 69, El Crack. Caramba, ¿estás loco? Va a estar hoy domingo. ¿Y qué? ¿Acaso el otro no venía? Número 68.
PSG haben wir vielleicht noch eine Chance. Immer wenn ich nicht im Stadion bin, gewinnen wir. Das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiri abpfeift, Mutti. Du bleibst hier. Mutti, geh du mal lieber Bier holen. Arribamos a la posición número 68 en nuestro top 100 de películas de fútbol con estos sonidos en su idioma original que pertenecen a una cinta alemana de 2000 de 1 hora 32 minutos de duración que navegaba a los terrenos de la comedia, el drama y el deporte. Su título original, Fußball ist unser Leben, y se presentó en algunos países como El fútbol es nuestra vida. Sie kennen das ja schon. Wenn jetzt das Kind kommt, dann... Dos escenarios bien diferentes y un solo rufián de por medio, porque no puede recibir otra palabra el protagonista de esta historia, el personaje central de esta película, Hans Pollack. Y el largometraje Fußball ist unser Leben tenía en la dirección a Tommy Wiegand, un editor y productor nacido en Württemberg, en Alemania, el 12 de julio de 1952, que hizo una película de acción llamada Cobra 11 o Agente Cobra en 1996. Y ese rufián, ese detestable hombre, Hans, estaba interpretado por el actor Uwe Otzenech, nacido en Hesse, en Alemania, el 7 de enero de 1956. Y el reparto lo complementaba también un actor con ascendencia latina, nacido en Württemberg, Alemania, en 1962 en Mannheim, Oscar Ortega Sánchez, que estuvo en la película El Mosquetero, la versión del año 2001. Y también aparecía Ralf Richter, nacido en Essen, Alemania, el 17 de agosto de 1957, que fue Prensen en esa sensacional, maravillosa película que recordamos hace poco aquí en Caracol Radio, Das Boot, el submarino de 1985 de Wolfgang Petersen. Gewonnen. Hans Pollack ist weiter gewonnen und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Y Hans Pollack ahí recibe el premio a uno de los hinchas más fieles del conjunto Schalke 04, el equipo que juega en la Bundesliga, que tuvo una temporada de ausencia y que mantiene una rivalidad con el Borussia Dortmund en ese famoso derbi de Ruhr. Y aquí, cuando repito insistentemente que este es un bellaco, un desgraciado Hans Pollack, es que en esos primeros minutos de la película, mientras su equipo está en uno de los partidos cruciales de la Bundesliga, el Schalke 04, su compañera sentimental está dando a luz. Eso demuestra que para este hombre lo más importante en la vida no es su esposa, no es su familia, no es la nueva criatura que trajo al mundo, sino el Schalke 04. Y muy al estilo de la pena máxima, Hans Pollack, que vive, sueña, respira por el Schalke 04, empieza a perderlo todo, sus amistades, a su esposa, e incluso apuesta una fuerte cantidad de dinero. Cuando da a luz su esposa, su segundo hijo, él prefiere apostar parte del dinero que tiene para el futuro de su familia a un partido importante que va a tener el Schalke 04. Y allí aparece el otro personaje de esta historia, Paulo Antonio Diospio, el rol interpretado por Oscar Ortega Sánchez, que es la gran estrella, la figura del Schalke 04, el hombre que resuelve los partidos más difíciles, que la mete a puerta cuando se necesita, pero está en malos pasos. Por el momento se ha involucrado con el mundo de las drogas, del sexo, de las mujeres, de la vida nocturna, y está dejando de lado lo importante que es la actividad que le da de comer, y es el fútbol. En los días siguientes viene la debacle para Hans, las personas empiezan a abandonarlo, ya cuando está metido en la apuesta y no puede echarse para atrás, el hombre lo que hace es secuestrar a Diospio, entrenarlo nuevamente, decirle que él es lo más vital para el equipo y que su vida depende de él. Así que se presenta una situación de secuestro entre el fanático más radical del club y la estrella del Schalke 04. Y allí el personaje de Hans va a tratar de resolver todas sus situaciones, y con el fútbol alemán, con la Bundesliga como telón de fondo. Der Weltfußballer 94 war der. Ja, gewesen. Ja, und? Der muss ein bisschen motivieren. Der Eigenrauch. Der ist früher auch nicht gelaufen, obwohl ich den
Esta película está ambientada principalmente en el distrito de Schalke, en Gelsenkirchen, y aparece un Ball, el Auf Schalke, que se muestra y que realmente hace parte de la vida real. Y sin embargo, hay una escena posterior en la que los seguidores del Schalke desfilan por una calle y Hans, Mike, Bernie y Theo persiguen a ese jugador, y la escena fue filmada en otro distrito, en Uckendorf, a varios kilómetros de distancia del famoso distrito de Gelsenkirchen. Der hat den Yves geformt. Y hay unas escenas bien importantes que se desarrollaron en un estadio, y para poder obtener ese realismo, y como en esas fechas no jugaba el Schalke 04, les tocó asistir a un enfrentamiento entre el Kaiserslautern y el Eintracht Frankfurt, eso en mayo de 1999. Esta producción alemana ocupa nuestra posición número 68 del año 2000, Fußball ist unser Leben, que tiene el mismo nombre del himno del Mundial de Alemania 74, que era interpretado por los jugadores de la selección teutona, donde aparecían Gerd Müller, el tanque, y por supuesto Franz Beckenbauer en esa Fußball ist unser Leben. Bueno, este es nuestro lugar número 68 de 2000, el fútbol en nuestra vida. Número 67. Tienes 20 minutos, ¿eh? Tenemos que ver si esto es un hecho aislado, una vendetta cualquiera o una guerra declarada ya definitivamente. ¿Ya no ocurrió otro incidente? No, ninguno, pero no podemos correr más riesgo, ¿eh? ¿Leíste los diarios? Sí, ahora lo leí. No pueden afirmar. Al apoyar a Navarrista está apoyando la violencia. ¿Qué pasa el domingo? ¿Habría que suspender? Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio con estos sonidos en su idioma original. Llegamos a la posición número 67 con un film de 2004 de los chilenos. Una cinta de 1 hora 25 minutos de duración, enmarcada en el drama, el romance y el fútbol, el deporte, pero también mostrando su lado oscuro, el lado de las barras bravas, con esta película Azul y Blanco. Gracias. La gente está un poco preocupada por lo que pasó. Quieren saber si va a ocurrir lo mismo el próximo domingo. Y antes de hablar del gran elenco que nos presenta Azul y Blanco, esta voz que tenemos de fondo pertenece a una leyenda del fútbol mundial, nacido el 18 de enero de 1967, que ya tiene 55 años de edad. El hombre es original de Santiago, Iván Luis Zamorano Zamora, más conocido como el Bambán Zamorano, centro delantero, siendo uno de los más destacados durante la década de los 90 y considerado uno de los mejores hombres a la hora de cabecear en toda la historia del fútbol. Pasó por diferentes equipos, incluyendo el Sevilla, el Real Madrid, donde consiguió 28 goles, ganándose el famoso Pichichi, también el Inter de Milán, el América de México, el Colo-Colo. Un hombre letal con la cabeza, y aquí hacía su aparición as himself, como él mismo, Iván Zamorano, en esta producción que tenía en la dirección a Sebastián Araya Serrano, un portugués nacido en Lisboa en 1971, responsable de otra película llamada El lenguaje del tiempo en el año 2011 y también La salamandra en 2018. Y aquí una de las protagonistas que podría ser la Julieta de esta historia medio shakespeariana era Tamara Acosta, nacida en Santiago de Chile el 5 de febrero de 1972, que estuvo como Juana en la película Machuca del año 2004. Y el otro gran protagonista de esta historia, Juan Pablo Sáez, un actor, gestor cultural y docente del Instituto Chileno, que en su carrera ha participado en diferentes obras de teatro, de cine y de televisión, y además durante 2006 y 2007 fue el conductor de las últimas temporadas del programa juvenil Mecano de la Mega en Chile. Nacido el 20 de agosto de 1972, ya tiene 52 años de edad. Sí, insisto, aquí como si se tratase de una historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare, con el guión de Sebastián Araya y de Afro Films. La historia muestra a dos jóvenes enamorados, el azul y el blanco, y ese difícil camino que deben recorrer para llevar a cabo su amor, porque aquí aparece Azul y Paloma, los amantes fugitivos, cada uno perteneciente a una barra brava de su propio equipo, que se ven envueltos en un intenso y sorpresivo romance. Al principio ellos se detestaban, por supuesto, por los colores de las camisetas de sus escuadras, pero después, cuando se dan cuenta, tienen una escena ahí en particular donde se fijan la mirada
y donde prácticamente se dicen todo a través de sus expresiones, desafían todo lo establecido. Y allí lo que viene es ver cómo el resto de sus compañeros tratan de frenar este amor y cómo van a ser agredido Azul precisamente por tratar de llegar hasta el corazón de Paloma. Azul, vamos, man. Me la cagué. Y en esta película, aunque en ningún momento del metraje se nombra a los equipos de fútbol a los cuales siguen tanto Azul como Paloma por los colores y por las imágenes de un partido en particular y también por las denominaciones que tienen ciertos personajes, no hay que ser un experto en fútbol para saber que se hace alusión directa a la Universidad de Chile y al Colo-Colo, los clubes más populares del país suramericano. De 85 minutos de duración, una película del año 2004 que muestra el lado romántico de las barras bravas de Chile, azul y blanco, nuestro lugar número 67. Azul, calmado ese león, calmado. Estoy calmado, weón. No, weón, calmado te estoy diciendo, calmado. Número 66. Father, I requested months ago. The church makes decisions based upon what the superior general deems best for all concerned, not just the priest. We talked about this. Sonidos extractados de la propia cinta de VHS, una producción de 1 hora 41 minutos de duración de 1983 que se enmarcaba en el drama, el deporte y que era para toda la familia. Su título original, A Minor Miracle, lo que traduciría literalmente como un milagro menor, pero que se presentó en algunas latitudes como 11+1. Has been the guardian since the beginning. He's gone through quite a lot with that home, and he doesn't want to give it up. La dirección de A Minor Miracle U11+1 tenía a Terrell Tannen como realizador, el mismo hombre que hizo Olivia, la dulce asesina, en 1983 y también Sombras en la tormenta 5 años más tarde en el 88. Y aquí 3 grandes protagonistas. El primero de ellos, un hombre más reconocido como director, y es que al fin y al cabo ha sido uno de los grandes en toda la historia. A él se le ven títulos como El Halcón Maltés, como Chinatown, como El Honor de los Prizzi, como La Reina Africana y como The Asphalt Jungle, La Jungla de Asfalto. Su gran majestad, el maestro de maestro John Huston, que murió en Rhode Island a los 81 años de edad en 1987. El otro personaje era interpretado por el actor Peter Fox, que fue el famoso Lieutenant Tommy Norris en la cinta de acción Aeropuerto 1977. Y de nuevo, de Tres Corazones en Minas Gerais, en Brasil, nacido el 23 de octubre de 1940, el señor Edson Arantes do Nascimento Pele. Y ya pasando a la historia, aquí aparece el padre Cadenas, el rol interpretado por John Huston, un hombre que a toda costa quiere evitar el cierre de un orfanato donde viven muchísimos niños huérfanos. Pero ya se dio un aviso de desalojo por parte de las autoridades, es que ahí están los tiburones pescando en Río Revuelto, ven la sangre de un terreno que podría convertirse en el lugar ideal para construir malls, centros comerciales, apartamentos y ganar una buena cantidad de dinero. Por eso el padre Cadenas tiene todas sus esperanzas puestas en un joven al cual le prestó toda la ayuda, todo su cariño y educó hace ya mucho tiempo y que se convirtió en una verdadera estrella en Brasil, y se trata de Pelé. Aquí la historia se distorsiona un poco y aparece la figura de la vida real Pelé, pero supuestamente había sido cuidado por un padre a muchos kilómetros de distancia. Ese muchacho ya está triunfando, es el mejor jugador del planeta y por eso 2 huérfanos tratan de ir a convencerlo, y él, para poder ayudar al padre Cadenas y a todos estos niños, decide organizar un partido de fútbol para recaudar fondos que puedan salvar y que no queden en manos de los constructores. Esta película vino apenas 2 años después de esa famosa participación de la cual hablaremos más adelante, donde estaba John Huston como director y el representante por Brasil en un partido de los aliados contra los nazis era el propio Pelé en Victory, Escape to Victory de 1981. Estos sonidos de 1983, la película A Minor Miracle U11+1. I'm sorry I disappointed you. Just keep New England in mind for me. Número 65. ¿Te puedo mostrar mi equipo? Me encantaría. Ay, vení. Vamos a ver cómo quedó. Estaba cansado de jugar siempre con los mismos jugadores. ¿Que ahora son distintos? No.
Ahora son únicos. Ay, es hermoso. La domina Lechuga, número 5 de antes. Mariscal de El ritmo del trópico en la sangre. Abre el balón para Yor. Frío como un cálculo. Un bloque vino ruso que la pisa. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este sábado 3 de diciembre del año 2022. Les recordamos a todos nuestros amables oyentes que nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli. Por la banda Marconiano Parli. El silencio en persona, punta lateral. Sí, ese Lechuga tiene una pinta muy similar en su biotipo al famoso matador Mario Alberto Kempes, gran figura de la Argentina de 1978 que ganó la Copa del Mundo, su primera como local. Y el resto de los jugadores también tienen cierto parecido, uno de ellos al famoso Oscar el Cabezón Ruggeri. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original hacen parte de una coproducción que involucró a varios países, incluyendo Argentina, España, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos de América, con un film de 1 hora 46 minutos de duración y de 2013 que navegaba los terrenos de la animación en 3D, también de la aventura, el deporte, y que era para toda la familia, aunque tuvo un problema porque en sus primeras imágenes, en sus teasers y también en los trailers se mostraba una historia diseñada y encaminada para los más pequeños, pero por el lenguaje, por ciertas escenas, finalmente terminó siendo para los mayores, para los adultos, en el largometraje de 1 hora 46 minutos de duración llamado Metegol. ¡Ey, vos! A vos te hablo. ¿Vos no querés jugar conmigo? Vos no querés jugar conmigo, ahí a un niño que está en los videojuegos, que tiene pinta de emo y por supuesto siempre aparece en estos barrios victimarios y las víctimas del bullying. En esta producción que tuvo como realizador a uno de los directores más renombrados y más importantes en la historia del cine argentino, el actor, escritor, guionista y director Juan José Campanella, nacido el 19 de julio de 1959 en Buenos Aires, Argentina. Un hombre que ha profesado desde siempre su gran amor por el fútbol y que en sus películas se cuentan dos muy bien logradas: El cuento de las comadrejas de 2019 y esa obra cumbre dentro de sus películas, El secreto de sus ojos, donde fue el director y el guionista. Y aquí en Las voces de Futbolín, modelo 2013, la película liderada por la Argentina, aparecían Gabriel Almirón, Federico Cesare, Luciana Falcón, Ezequiel Cipols, Horacio Fontova, Fabián Gianola, David Mazanik y Roberto Kim, entre otros. Ay, parece que el campeón tiene entrenador. Aquí salí, la pude ver. Y Metegol, conocida en algunos países como Futbolín en España y Underdogs para el resto del planeta, es esa coproducción argentina-española que está inspirada en el cuento Memorias de un wing derecho o de un ala derecha del escritor argentino, de una leyenda de las letras, Roberto Alfredo el Negro Fontana Rosa, un humorista gráfico, dibujante, guionista, historietista y escritor argentino, uno de los más destacados del noveno arte en su país y considerado como un escritor de ficción en general, nacido el 26 de noviembre de 1944 en Rosario, en la Argentina, falleciendo en ese mismo lugar el 19 de julio de 2007. Y además de la mente y el talento de Roberto Fontana Rosa para esta película Metegol, también aparecía la figura de Eduardo Sacheri, el hombre que finalmente fue el encargado de escribir la novela El secreto de sus ojos, que coincidencialmente dirigió Juan José Campanella. El 4 de septiembre de 2015 la película fue transmitida por Cartoon Network en toda Latinoamérica con doblaje en español neutro en vez de alguna de las versiones originales, tanto la de los argentinos como la de los españoles. El hecho de que se transmitiera en Argentina con doblaje en vez de la voz original del mismo país le valió críticas al director de la cadena. Se convirtió en todo un escándalo porque no era posible que una película viniera doblada y no tuviera ese particular y maravilloso acento argentino. El año de estreno en Colombia fue el 8 de noviembre del año 2013 y la película comienza con ese personaje central, Amadeo, que empieza a contarle a su hijo Matías una historia cada noche antes de irse a dormir. Y aquí se hace una crítica
acerca de las redes sociales y la tecnología digital, de cómo empiezan a quebrantar los lazos entre familia, y eso es lo que siente Amadeo, porque su hijo Matías se la pasa todos los días pegado a su tablet y allí él tiene que reforzar cada vez más esa historia. Y todo tiene que ver cuando él, en su edad temprana, en su infancia, estaba enamorado de Laura, y allí, como escuchábamos de fondo, la invitaba a jugar al famoso futbolín o el famoso metegol. Y aparece el que podría tildarse el villanazo de turno, un niño llamado Ezequiel, pero termina derrotado en el futbolín y se va de ese pueblo como si fuera un vaquero jurando venganza. Años más tarde vuelve convertido en una figura, en algunos países se conoce como el crack, en otros como el grosso, y prácticamente lo único que quiere es venganza. Derrotar en ese mismo futbolín a Amadeo, además comprar el bar y construir allí un famoso estadio, y lo que va a hacer Amadeo es tratar de detener esto con la ayuda de sus famosos amigos, incluyendo a Lechuga, que estaban por ahí perdidos en el tiempo y en la basura, pero él los va a ir rescatando uno por uno para tratar de vencer a ese famoso crack o al famoso grosso. La culpa la tenés vos por haberlo fundado. Te odio. Te odio. Esta película tuvo un presupuesto importante por tratarse de una producción de animación por computador, y de tantos países involucrados le metieron nada menos y nada más que $22 millones, y tuvo una recaudación de $34 millones, aunque su lanzamiento en los Estados Unidos no se dio. Y el mayor intendente, saliendo del ayuntamiento en helicóptero en una de las escenas de Metegol, es una referencia al expresidente argentino de la Rúa, quien abandonó el gobierno saliendo de la Casa Rosada en el mismo tipo de vehículo el 20 de diciembre del año 2001. Estos sonidos ocupan nuestro lugar número 65 con el film del año 2013, Metegol. Eusebio, uno más, por favor. Número 64. Toma, esta es la camiseta del equipo. Puedes quedarte con ella. Llegamos a la posición número 64 y viajamos varios años atrás en el tiempo con una producción del Perú de 1972 que navegaba los terrenos del drama y el deporte. Su título simplemente como Cholo. Buen médico, quiero sacarte sangre. ¿Apostamos 1.000 soles? Guillermo, estás loco. 2.000 soles. Busquen un médico, el doctor está enfermo. Sí, está enfermo porque está apostando una fuerte cantidad de soles para 1972. Era un dineral en esta película Cholo, que tenía en la dirección a Bernardo Batievsky, que fue un empresario dentro de las telecomunicaciones del Perú. Además de ser uno de los fundadores de uno de los canales importantes, Frecuencia 2, también se desempeñó como publicista y productor de cine, pero también como realizador. Y aunque hizo este único largometraje, lo dejó para la posteridad, teniendo en cuenta que hablaba de uno de los grandes referentes del fútbol inca, el Cholo Sotil, en esta producción Cholo de 1972. Y ahí están en una especie de juego de fútbol de salón en esta película que ustedes pueden conseguir porque hace parte del dominio público a través de YouTube. En el film Cholo, donde aparecían en el reparto Fernando Larrañaga, Hernán Romero, Nancy Gross y el mismísimo, el único, Hugo el Cholo Sotil. Y guardando las proporciones y hablando un poco de la figura del Cholo Sotil para lo que significa en el pueblo peruano, Hugo Alejandro Sotil Llerén, nacido el 18 de mayo de 1949, un exfutbolista peruano apodado El Cholo, es considerado como uno de los mejores en la historia de su país, junto a Teófilo Cubillas, a Héctor Chumpitaz con su famoso Chumpigol, a Jerónimo El Patrulla Barbadillo y a toda esa generación de La Rosa,
también aquellos César Cueto, el poeta de la zurda, que estuvieron principalmente en el Mundial de España 82. Uno de los futbolistas peruanos de esa década de los 70, integrante de la selección inca que ganó la Copa América de 1975, derrotando a nosotros, a los colombianos, que llegó a cuartos de final en los Mundiales de México 70 y Argentina 78. Marina está abajo en el muelle. Como te decía, jugué fulbito en un club en Miraflores. Para los que lo vieron jugar, lo definían como un delantero hábil, de gran regate, de gran técnica, porque manejaba ambos perfiles, rápida definición dentro del área. También fue uno de los mejores en el juego aéreo y rápidamente se convirtió en uno de los grandes jugadores, no solo del Perú, sino también de Sudamérica. Además de esto, también era un excelente pasador, un hombre que daba las mejores asistencias. Debutó profesionalmente en 1968 en Deportivo Municipal. También fue fichado por el Barcelona y allí nada menos y nada más que compartió al lado de Johan Cruyff, ganando esa liga española. En su regreso al Perú se consagró con el Alianza Lima en 1977 y 1978. Y lo que hace la película Cholo es cuenta la historia de Hugo, un joven peruano que se convierte en un famoso futbolista, y el rol principal fue interpretado por el mismo Cholo Sotil, uno de los mejores y más exitosos de la década de los 70, y aquí él demostraba todos sus dotes de actor, y es que no le tenía nada fácil porque era prácticamente vivir su vida, pero a través del lente de una cámara para la pantalla grande. La producción Cholo de 1972, la historia de Hugo el Cholo Sotil, ocupa nuestro lugar número 64 y es de 1972. ¿Qué tal, Cholo? Te busqué hace un rato. Sí, me dijo mi cuñada. Quisiera conversar contigo. Número 63. Tu racontes que tu l'as violée. Et puis nous, on ne changera pas au tribunal. Pas vrai? Violée. Oh. Il trouve ça drôle, violée. Sí, estaban en medio de risas y de un momento a otro el inspector de la policía le suelta, como dicen algunas personas, un tortazo, una cachetada en la cara al gran protagonista de esta historia, François Perrin. Y con estos sonidos en su idioma original llegamos a nuestra posición número 63 con un largometraje producido por los franceses en el año de 1979 de 1 hora 29 minutos de duración, que navegaba los terrenos de la comedia, el drama y el fútbol. Una película titulada originalmente Cap de Tété, o como Tété de la Course, ese gran aviso que aparece en todas las vueltas en los tours de Francia, y en esta producción Cap de Tété se presentó en algunos países como El Cabezazo. Y la dirección de El Cabezazo tenía nada menos y nada más que a uno de los hombres más importantes en el cine francés en todos los tiempos, nacido en Essonne el 1 de octubre de 1943, Jean-Jacques Anna, guionista y productor responsable de la maravillosa, de la extraordinaria, de uno de los pocos casos o muy contados casos donde la película iguala o supera a la novela original, y eso sucedió en 1986 con la sensacional El Nombre de la Rosa, inspirada en la novela de Umberto Eco del italiano, y que tenía como protagonistas a Sean Connery y a Christian Slater. También este hombre, Jean-Jacques Anna, hizo Enemy at the Gates, o Enemigo a las Puertas, en 2001, y 7 años en el Tíbet en 1997. Y el reparto de este François Perrier de la película El Cabezazo estaba a cargo del actor Patrick Derouer, que falleció muy joven, apenas con 35 años de edad, el 16 de julio de 1982. Había nacido en Francia el 26 de enero de 1947, y además de esta película también hizo Los Rompepelotas en 1974, donde era Pierrot, y Ajuste de Cuentas o Le Sheriff de 1977. Y el reparto lo complementaba también otro actor que falleció a los 67 años de edad en 2018, el 4 de julio, François Dognac, que en el pasado había estado en la película Las Petroleras de 1971. Y también aparecía una alemana, nacida en la maravillosa ciudad de Berlín,
Dora Doll, que también falleció a los 93 años de edad en 2015, el 15 de noviembre, y que había estado en la película French Can-Can de 1955. Sí, este François Perrin era un hombre completamente difícil, un energúmeno, un hombre que a pesar de ese talento innato para el fútbol, tiene un temperamento que le causa numerosos problemas, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y después de haber ya agotado la paciencia de los directivos por andar de juerga, por andar consumiendo grandes cantidades de alcohol y teniendo sexo con la primera mujer que se atravesaba en su camino, el director y el dueño del equipo dicen, no, mejor es que a este hombre lo pongamos a jugar en un equipo menor, en un equipo que haga parte de las divisiones inferiores del club. Pero una pelea con una de las figuras del primer equipo supone la despedida virtual de François del club donde ha militado las últimas temporadas, pero después de ingresar a prisión, acusado de un grave crimen de haber violado a una mujer a la que confundió con su amante, el club decide llamarlo de nuevo a sus filas porque el primer equipo ha quedado diezmado debido a un accidente de autobús. Una muy recomendada película, gran producción que muestra también a esos jugadores temperamentales, muy al estilo de George Best, que les importaba más lo que sucedía fuera de la cancha, a pesar de que habían sido bendecidos con un gran talento. Y aquí lo plasma de manera muy realista el film de Jean-Georges Sana, la producción Cap de TT o El Cabezazo, nuestra posición número 63 de 1979. Número 62. ¿A vos te crees que el partido lo gana los otros jugadores? ¿Y quién si no? ¿Cómo quién? Yo. Todos nosotros, los miles de hinchas que son el aliento del barrio estimulando el corazón de los que juegan. Así que nosotros vendríamos a ser el jugador número 2. Sí, claro. ¿Quién gana la guerra? ¿El general o los soldados? Ahí está una película que resume de manera muy bien lograda lo que es ser el jugador número 12, la famosa hinchada. Y con estos sonidos de hace 71 años, viajamos en el tiempo varias décadas para esta cinta de la Argentina de 1 hora 42 minutos de duración que navegaba a los terrenos del musical, la comedia y el deporte y que se tituló simplemente como El Hincha. Gracias que me dejaron jugar en la reserva porque siempre está lesionado. ¿A dónde vas? Y El Hincha era un film que tenía en la dirección a Manuel Romero, que nació en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1981, también conocido guionista con películas como Divorcio en Montevideo de 1939, Una luz en la ventana de 1942 y La vida es tango en 1939. Él murió el 3 de octubre de 1954 también en la gran capital en Buenos Aires. Y aquí el personaje central, ese hincha, otro hombre de Buenos Aires, Argentina, que nació el 27 de marzo de 1901 y murió muy joven a los 50 años de edad, el 23 de diciembre del 51. Enrique Santos Discépolo, compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino, también era conocido como Discépolin. Su hermano Armando Discépolo fue director teatral y dramaturgo. Y además de esta película también interpretó alguna versión, la canción Cambalache, Gira y Tres Esperanzas. Y una italiana llamada Diana Maggi, nacida el 10 de junio de 1925 en Milán, en Italia, fue una actriz conocida por La Tigra de 1954 y El Morocho del Abasto, la vida de Carlos Gardel de 1950. Estuvo casada en gran parte de su vida con Juan Carlos Dual y murió muy recientemente el pasado 15 de septiembre de este 2022 en Buenos Aires, Argentina. 4 veces este año. Sí, bueno, pero se me venció el papel. Una vez porque fue al... Y ya pasando a la historia que nos presenta este hincha de esta película argentina de 1951 en blanco y negro con el guión del propio director Manuel Romero, aquí la historia gira en torno al ñato, el rol interpretado por Discépolo, un trabajador que se dedica a la mecánica, ya es un hombre maduro, prácticamente ha dejado pasar el tiempo, pero lo que no ha dejado pasar es su fanatismo desbordado por el equipo de sus amores, por el equipo de fútbol que lo trasnocha. Él encuentra
encuentra sentido a su vida precisamente por ese sentido de pertenencia que le da el alentar y seguir y colaborar con el club de sus amores, hasta el punto en que se olvida de las cosas importantes, como lo decían varios técnicos. El fútbol es la cosa más importante de las menos importantes que tiene la vida, y es que él ha estado involucrado sentimentalmente con su eterna novia, el rol interpretado por Diana Maggi, pero para él primero son los colores del club que estar en el flirteo y en las poses románticas, y el club se encuentra en problemas y en riesgo de descender. Por eso este hincha, el ñato, cree que ha encontrado la solución en Suárez, el rol interpretado por el actor Mario Pasano, un joven y talentoso jugador de las inferiores que además está de novio con su hermana y que juega por el solo placer de simplemente tocar la pelota sin ambiciones económicas y de fama. Y aunque el hincha termina siendo defraudado por esa corrupción que se vive en el interior de los clubes de fútbol, vuelve a encontrar en los pibes y en el potrero la razón de ser del fútbol, el fútbol de barriada. Y aquí esta producción también explica un poco lo que significa el término hincha para denominar al simpatizante activo de un equipo de fútbol, y es una creación uruguaya de comienzos del siglo XX y se origina a raíz de los fuertes gritos de apoyo a su equipo, el Nacional de Montevideo, que daba un hombre llamado Prudencio Miguel Reyes, un talabartero uruguayo cuya tarea era hinchar a puro pulmón, es decir, utilizar la mayor cantidad de aire que producían sus pulmones para alentar a su equipo, y por eso se hablaba de ese ruido que generaban estos hinchas que finalmente serían conocidos así en varios países, incluyendo a Colombia. Estos sonidos ocupan nuestra posición número 62, un largometraje de 1951, El hincha de la Argentina. Que se quedan rojos y ganan porque ganan y pierden porque... Número 61. Como todos los años, necesitamos de otros resultados para salvarnos del descenso. Acabó el partido. ¿Qué fue? ¡Ellos perdieron por 5! ¡No bajamos! ¡Nos salvamos! Estos somos nosotros, los 11 machos. Ahí está el título de la película, que ocupa nuestra posición número 61 en el top 100 de largometrajes que tienen que ver con el mundo del fútbol. 11 machos, un film del Perú que tuvo en la dirección a Aldo Marcos Mishajiro Ribeiro, que nació en la capital, en Lima, el 9 de febrero de 1976, actor, periodista, guionista, dramaturgo y presentación de la televisión del Perú. En su faceta actoral es conocido principalmente por los papeles de caradura de la serie Misterio, y además en su faceta de realizador nos entregó este film de 2017 que mezclaba la comedia y el deporte. Disculpa, Alejandro. Muchachos, con todo respeto, son unas bestias. Y aquí aparece la historia de estos 11 machos, de este equipo donde aparecen Andy, el Mono, el Chato, Luis, el Dientes, Sebastiano, el Viejo Sebas, Daniel o Dani, Gilberto Gil, Cristiano Cris, y que todos juegan con una casaca roja muy al estilo del segundo uniforme de la selección absoluta de mayores del Perú, y donde ellos simplemente hasta cierto punto de su vida habían tomado el fútbol como un pasatiempo, como una diversión, como esos campeonatos interempresas o que incluso se realizan en el interior de ciertas compañías donde se reúnen los diferentes departamentos, y supuestamente en teoría es sana competencia y es el sano divertimento, pero en la práctica ya cuando empiezan a mezclarse otros factores como las ansias de ganar o de derrotar o de apabullar a los rivales, pues vienen esos enfrentamientos, las enemistades, y como dicen las abuelas, empiezan a sacarse los trapitos al sol. Y eso es lo que le sucede a estos 11 amigos aficionados al fútbol, que después de jugar varios picados ahí por su cuenta deciden enfrentarse a un equipo profesional, y allí vienen esos consabidos problemas, las complicaciones, las disputas internas y también esos peligrosos actos que se cometen en la cancha, donde algunos jugadores, pues por esa pasión e incluso por la ira, tratan de lesionar a sus rivales. Comisiones y a trabajar. Él es Jaime. Antes vivía en el barrio, era uno de nosotros. Un día se volvió un tipo arrogante y soberbio que camina siempre con guardaespaldas.
Sí, ya llegó Jaime en tremenda camioneta. Y es que este era uno de los personajes del pasado que hacía parte de ese fútbol de barriada, pero que una vez consiguió dinero decidió irse del barrio. Y aquí viene con esa propuesta que va a ser el motor, el punto de giro de la historia, y donde va a decirles a sus viejos compañeros que por qué no se juegan un partido importante para definir ciertos aspectos y cerrar viejas rencillas del pasado. En una producción 11 machos que está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video, que además tuvo el guión de Gilberto Nube y donde no le fue muy bien para nada, tanto en su natal Perú como en los países donde se presentó. Incluso el diario El Comercio, uno de los más prestigiosos medios de comunicación de Perú, calificó a la película como el contenido psicológico se reduce a una cuestión de acciones obvias, frases hechas o muecas de cafeteatro. La posibilidad de un cine peruano popular, inteligente e imaginativo vuelve a estar lejos de la pantalla grande. Cualquier parecido con nuestro país es pura coincidencia. Y hasta aquí esta emisión de Película de Caracol Radio. Ya recorrimos el tramo del 70 al 61 y mañana domingo estaremos de nuevo aquí con ustedes en nuestro top 100 de los largometrajes que tienen como telón de fondo el fútbol a propósito de el Mundial Qatar 2022 que se desarrolla por estos días. Este es el expediente del proceso judicial de los terrenos donde se encuentran sus chiqueros.